Vamos a comenzar. Le voy a compartir la pantalla y ya me van diciendo de favor si se ve en la pantalla de ustedes. Es una presentación de PowerPoint. Bueno, si se ve la presentación donde dice la diapositiva que dice intercambiadores de calor. Sí, profe, sí se ve. Bueno, en las dos sesiones anteriores vimos la parte de electromagnetismo y nos enfocamos prácticamente a lo que es transformadores eléctricos. ¿Qué recuerdos de los transformadores eléctricos? Por ejemplo, ¿qué es un transformador eléctrico? Es un dispositivo eléctrico que transfiere corriente alterna a hogares y pues diferentes sectores. Ok, es un dispositivo, o más preciso, es una máquina, ¿sí? Una máquina, ¿sí? Que transforma o que permite exactamente abastecer energía eléctrica a los hogares, casas, habitaciones, talleres, industrias. Ok. Eh, pero en sí, ¿cuál es la función de un transformador eléctrico? ¿Cuál es la función? La función, bueno, es regular la corriente, ¿no? Antes de llegar a su punto final. Es regular. En este caso, acuérdense que hay dos variables que regula el transformador eléctrico. Dos variables. En este caso va a ser la tensión y la corriente. ¿Sí? La frecuencia permanece igual. Entonces, un transformador eléctrico es una máquina eléctrica estacionaria que se encarga de regular los niveles de tensión y de corriente.
Profe, yo no puedo escuchar lo que está hablando. Bueno, no sé si está hablando. Sí, profe, no se escucha. Profe, no podemos escuchar lo que está hablando. ¿No me escuchas? A ver, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, pero muy bajito, profe. Ok, pero sí me escuchan. Sí, poquito, poquito. Ok, bueno, este, a ver, espera y se sigue escuchando. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos que eran los elementos principales de un transformador eléctrico? Perdón. ¿Cuáles son los elementos principales de un transformador eléctrico? Bueno, lleva un núcleo. Un Ahí núcleo, encontramos un que núcleo laminado también, de hierro, ajá, lleva un, un enrollado de cobre de negativo y uno positivo. ajá, lleva dos devanados, Dos tres devanados. devanados, ¿sí? O Y ¿sí? ya por ahí también veíamos que llevaba aceite dieléctrico, ¿no? Aceite dieléctrico, ¿sí? Para hacer la función para disipar calor y para que funcione como aislante. Bueno, entonces básicamente en sí es el núcleo de hierro laminado, ¿sí? El núcleo de hierro laminado y los devanados, el devanado primario y el devanado secundario, ¿sí? El bobinado primario y el bobinado secundario. ¿Vale? Entonces, lleva
también el aceite dieléctrico, ¿sí? El aceite, pero básicamente funciona a partir de los vanados y a partir del núcleo de hierro laminado. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, eso sería los elementos. ¿Qué es? Los elementos. Sí. Bueno, entonces ya de allí vimos los tipos de conexión. ¿Con qué tipo de corriente trabaja un transformador eléctrico? Corriente alterna. Corriente alterna, sí, nada más con corriente alterna. No trabajan con corriente directa. ¿Sí? Nada más con corriente alterna por la cuestión del, de la variación del campo magnético. ¿Sí? En la corriente alterna el campo magnético es variable, en la corriente directa no, y por lo tanto no va a ser esa variación y no va a funcionar, ¿sí? No se va a producir esa corriente inducida. Ok, también vimos eso. Vimos los tipos de conexión de un transformador eléctrico, cuáles de las tareas que les encargué. ¿Sí? ¿Se recuerdan los tipos de conexión? Tipos de conexión de transformadores eléctricos. Es decir, yo puedo conectar a la entrada, lo puedo conectar de una forma y a la salida también lo puedo conectar de otra forma. ¿Sí? ¿Cuáles son? Sí, era delta. De conexión en estrella, Ajá. Delta. conexión delta y zigzag. Ajá. Y delta estrella y también hay otras combinaciones de zigzag. Sí, pero básicamente son delta y estrella. Y lo más común, delta y estrella. ¿Sí? Entonces, esos tipos de conexiones lo puedo tener tanto, ya puede ser delta delta, estrella estrella o estrella delta o delta estrella. ¿Vale? Bueno, entonces, vimos lo del aceite dieléctrico que funciona, tiene la función de disipar calor y funcionar como un aislante a las temperaturas. ¿Vale? Perdón, al voltaje. ¿Sí? Las pruebas que se le hacen a los transformadores eléctricos es regida por la norma norteamericana ASTM. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Sí? ASTM. Es la resistencia que se le hace a al aceite. ¿Sí? Para ver, entonces, y la vida del intercambiador, perdón, del transformador eléctrico depende exclusivamente de qué. El tiempo de vida del transformador eléctrico depende exclusivamente El aceite. de la calidad del aceite. ¿Sí? De la calidad del aceite. ¿Sí? Ahí vimos las pruebas del aceite, pruebas de rigidez dieléctrica. Pruebas de rigidez dieléctrica se le hace muy común mediante los electrodos. ¿Sí? Los electrodos son un instrumento de la marca Meyer, ¿vale? Para medir la resistencia eléctrica. Bien. Bueno, fue solamente una pequeña retroalimentación para ir recordando lo que fuimos viendo, ¿vale? Ya más, tengan una idea un poquito más amplia acerca de lo que es los transformadores eléctricos. Y ahora vamos a entrar a la parte de lo que es la termodinámica y nos vamos a enfocar a lo que son otros equipos que se llaman intercambiadores de calor. ¿Vale? Intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son dispositivos, son equipos que nos permiten precisamente hacer una transferencia de calor. La transferencia de calor se puede hacer de tres formas. Se puede hacer por radiación, se puede hacer por convección y se puede hacer por conducción. ¿Sí? Por conducción es cuando nosotros tenemos
hay contacto entre dos, por ejemplo, entre un sólido que está recibiendo el calor directamente. Un ejemplo es cuando ustedes ponen un pedazo de metal, por ejemplo, una varilla al fuego, ¿sí? Ponen la punta de la varilla al fuego, ¿sí? Y el calor que le está llegando a la punta, ¿qué le va a pasar? Se va a empezar a transmitir a lo largo de la longitud de la varilla, aunque solamente esté en contacto la punta de la varilla con el fuego. Ese es un ejemplo de transferencia de calor por conducción. La transferencia de calor por convección se da en fluidos como el agua y el aire. ¿Sale? El agua y el aire. ¿Sí? Los vientos, por ejemplo, por ejemplo, los huracanes, todos esos los vientos este, que hacen mover las nubes, ¿sí? Son a diferentes temperaturas. ¿Vale? De hecho, un huracán, por ejemplo, se forma por eso, por el choque de dos fluidos, bueno, o del aire a diferentes temperaturas. Del aire caliente sube y el aire frío desciende. ¿Vale? Pero es esa acumulación de energía, ¿sí? O ese movimiento del aire a diferentes temperaturas lo que produce, por ejemplo, los huracanes, los ciclones. Y cuando se da la transferencia de calor a través del aire, estamos hablando de convección. ¿Sí? La transferencia de calor por radiación, cuando, por ejemplo, son los rayos del sol. ¿Sí? Los rayos del sol, ¿sí? A partir de esa energía en forma de radiación, está transfiriendo su calor y a un cuerpo, ¿sí? O a un objeto, ¿sí? Pero es energía por radiación. Entonces, la transferencia de calor se da por radiación, por convección y por conducción. ¿Sí? Aquí, en los intercambiadores de calor, ¿sí? Estos equipos hacen lo mismo, hacen una transferencia de calor. Es decir, que si yo tengo un fluido ya sea, por ejemplo, frío, ¿sí? Pero yo lo necesito calentar, ¿sí? Lo necesito calentar para utilizarlo en un proceso. Entonces, yo lo tengo que calentar, pero para ello voy a utilizar el intercambiador de calor, ¿sí? Si yo tengo un fluido que está caliente, pero yo lo necesito frío para aplicar a un proceso, también lo puedo meter al intercambiador de calor. Es decir, el intercambiador de calor hace que un fluido se caliente o se enfríe dependiendo de la necesidad que yo requiera. ¿Vale? Un intercambiador de calor es semejante a este dibujo. Esto es, es un intercambiador de calor. Hay diferentes configuraciones, ¿sí? En los que puede estar internamente el intercambiador de calor, pero básicamente en su interior se da una transferencia de calor entre fluidos que a la entrada puede estar caliente y a la salida va a estar frío, ¿sale? Entre dos fluidos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces a ver la definición, ¿quién puede leer donde dice definición? Definición. Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. Tiene aplicación en los sistemas de calefacción, aire acondicionado, hasta los procesos químicos y la producción de energía en las plantas grandes. Ok, sí. Aquí en la foto pueden ver cómo son los intercambiadores de calor. Aquí está la foto, ¿sí? Por lo común son de forma cilíndrica y tienen un casco al final. ¿Vale? Todos estos que se ven aquí son intercambiadores de calor.
Así se ven físicamente en la industria. Y estos son intercambiadores de calor. ¿Y cuál es la ventaja de estos intercambiadores? Dice, pues de estos equipos, dice que son aparatos, son equipos que me permiten hacer una transferencia de calor entre dos fluidos, pero dice sin que se mezclen entre sí. ¿Vale? Es decir, no va a haber un contacto físico, ¿vale? Entre ellos, ¿sí? No va a haber un contacto físico, solamente la transferencia de calor, ¿vale? No se van a mezclar y esa es la ventaja. Por ejemplo, si yo necesito un fluido limpio, pero le quiero quitar temperatura o le quiero aumentar, ¿sí? Lo puedo hacer a través de otro fluido que esté a una temperatura diferente. Obviamente, si mi fluido que tengo es frío, es caliente, y yo lo quiero que se enfríe, le voy a meter un fluido frío, que esté frío, y viceversa, ¿sale? Pero esos fluidos nunca se van a mezclar entre sí, sí van a estar puros, ¿vale? Esa es la ventaja. Dice que tiene aplicación en sistemas de calefacción, aire acondicionado, hasta en los procesos químicos y la producción de energía en las plantas grandes, ¿sí? Aquí menciona la calefacción y el aire acondicionado. Por ejemplo, no sé, los refrigeradores, no sé si han tenido la oportunidad de ver un refrigerador, sale en la parte de atrás, ¿sí? Tienen una tubería de cobre, no sé si lo han visto. Sí, profe. Sí, tiene una tubería de cobre que hace como un zigzag, ¿vale? Esa tubería de cobre se llama serpentín, ¿vale? Y si ustedes lo tocan, ¿cómo se siente? Caliente. Caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función de ese serpentín, sí, es expulsar el calor hacia el ambiente, ¿vale? Expulsar. ¿Sí? Entonces, esa tubería está expulsando el calor del interior del refrigerador, ¿vale? Está haciendo, y el fluido que lleva adentro, en, en ningún momento está haciendo contacto con el aire, ¿sí? Simplemente se está transfiriendo el calor a través de la pared de la tubería de cobre, ¿vale? Entonces, eso se podría ver también como una aplicación del intercambiador de calor, y así funcionan estos equipos, ¿sí? Así como se transfiere el calor del refrigerante, del refrigerador a través de la tubería, así funciona un intercambiador que transfiere el calor de un fluido a otro pues a través de las tuberías también, y es lo que permite esa transferencia de calor. Bueno, aquí dice tipo de intercambiadores. Bueno, aquí vamos a ver este, un dibujo representativo de lo que vendría siendo un intercambiador de calor. Dice, esto es un dibujo representativo de intercambiador de calor. ¿Y cómo está formado un intercambiador de calor? Bueno, hay dos configuraciones básicas. Uno que puede ser en paralelo y otro que puede ser a contraflujo. Esas son las dos configuraciones. En la configuración en paralelo nos dice que, por ejemplo, yo tengo aquí mi intercambiador de calor, ¿sí? Suponiendo que solamente tuviera un tubo, y un tubo que no es así físicamente, pero de manera representativa, la parte rosa, ¿sí? El cilindro rojo representa la tubería, el rosado, el cilindro rosado, ¿sí? Entonces, aquí dice que hay una entrada, suponiendo que este sea vapor, ¿sí? Vapor que está entrando, ¿sí? Vapor, ¿sí? A través de esta tubería, ¿sale? Entonces, por la parte interna hay vapor. Y en la carcasa, la parte gris sería la carcasa. Y esta parte gris sería la carcasa. Aquí va a entrar también, pero ya no vapor. Va a entrar agua fría, ¿sí? Agua fría, o a temperatura ambiente, y obviamente va a tener una salida. Entonces, el fluido caliente entra por aquí y sale acá adelante. El fluido frío entra por abajo y sale acá arriba. Obviamente,
como, como el fluido que va en el cilindro o en la tubería, ¿sí? Que lo atraviesa, va caliente. Por la ley de la termodinámica dice que el calor, ¿cómo fluye? ¿Desde lo más frío a lo más caliente o lo más caliente a lo más frío? ¿Cómo fluye el calor? ¿De lo más caliente a lo más frío o de lo más frío a lo más caliente? ¿Sí? El calor siempre fluye de lo más frío, de lo más caliente a lo más frío. ¿Sí? Entonces, todo el calor que pasa en esta tubería se va a transferir a través de la pared de esta tubería. ¿Sí? ¿Sí? Y se lo va a transmitir al fluido frío, ¿sí? Que va por la parte gris. Todo se lo va a empezar a transmitir. Entonces, obviamente, el, el agua fría está enfriando el vapor. Y aquí a la entrada a lo mejor tiene 120 grados, a la salida ya va a tener otra temperatura menor, a lo mejor 80 o 70, dependiendo. Pero la idea es que va a tener una temperatura menor. Y como el agua a la entrada, a lo mejor, el agua a la entrada a lo mejor tiene una temperatura de 20 grados. A la salida, como está ganando calor, va a estar más caliente, a lo mejor va a estar a 40, 50 grados. Y porque mientras uno pierde calor, el otro fluido gana calor. ¿Vale? ¿Sí me explico en esa parte? ¿Me Sí, escuchan? profe. Sí, 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 profe. Ah, sí. Entonces, uno gana, uno cede calor y el otro lo va a ganar. Y se llama a flujo paralelo porque ambos fluidos, si ven las flechas, están en el mismo que, en el mismo sentido, es decir, van de izquierda a derecha. Y si ven las flechas, las flechas negras representan el fluido frío y la roja el caliente, pero ambas van a este al mismo sentido, izquierda a derecha, digo, en el sentido horario, ¿vale? Pero lo que está haciendo aquí el fluido frío es quitarle el calor al fluido caliente a través de una transferencia de calor que se está haciendo a través de la pared de la tubería, y que esa tubería, ¿sí? Se llaman flux, se llaman flux, ¿vale? Esa es una configuración. El siguiente se llama contraflujo. ¿Por qué a contraflujo? Porque las flechas, ¿cómo están? ¿Cómo están aquí las flechas? Las flechas negras y las flechas rojas. ¿Van en sentidos contrarios? En sentido contrario, ¿sí? O sea, el fluido frío va de derecha a izquierda y el fluido caliente va de izquierda a derecha. Y el sentido de los fluidos es contrario, por eso se llama a contraflujo, pero la función es la misma, ¿sale? La función es la misma, ¿sí? De enfriar, el fluido frío va a ganar calor y el fluido caliente va a ceder calor, de manera que a la entrada va a tener una temperatura alta y a la salida más baja. ¿Sí? En el fluido frío, a la entrada va a tener una temperatura baja y a la salida va a tener una temperatura más alta, ¿sí? Porque uno está cediendo y el otro está ganando. Y de esta manera yo puedo disminuir la temperatura o aumentar la temperatura, ¿sale? De un fluido, dependiendo del caso. ¿Sí? Y esta otra configuración que se llama flujo cruzado. ¿Sí? Ven aquí. ¿Sí? Estos, este, estas partes o estos cilindros que se ven de color rosado serían las tuberías o los flux. ¿Sí? Esos son los flux, ¿sale? Estos son los flux. Y aquí hay como este,
Son como secciones en que está dividido, ¿sí? En que está dividido y el fluido, aquí lo que pasa es que el fluido se llama cruzado porque el fluido es, el flujo es perpendicular a la tubería y aquí es paralelo, aunque son en sentido contrario, son paralelos, sentido paralelo. Aquí es cruzado porque es perpendicular, ¿sí? Es de manera perpendicular, es decir, el fluido viene desde la parte de arriba y baja, y el fluido, por ejemplo, frío, de manera vertical, y el fluido caliente se mueve de forma horizontal, ¿sí? De manera horizontal. Entonces, por eso se llama flujo cruzado, ¿sí? Porque se forma una especie de X, de cruz entre el fluido caliente y el fluido frío, ¿sale? Pues las más comunes pueden ser a paralelo o contraflujo, pero también está el flujo cruzado y ya eso va a depender de la necesidad o la aplicación que yo le dé. Ok, vamos a la siguiente. Bueno, aquí es básicamente lo mismo, pero ya se ve un poquito más intercambiador de calor de tubos concéntricos. ¿Por qué concéntricos? Porque un tubo está dentro del otro. Vean, el fluido caliente es el rojo, el fluido frío es el azul. Vean que a la entrada está más rojo, representa que aquí va muy caliente. A medida que avanza por la longitud de la tubería, si el color rojo empieza a desvanecerse, ¿sí? Empieza a desvanecerse, hace que adquiera un color ya más claro. ¿Qué indica esto? Que el fluido está más frío, está más frío, ¿vale? Al contrario, el fluido caliente, que es la parte azul, que es el que va en la carcasa, entra como, entra frío, y a medida que avanza por la carcasa, ¿sí? A medida que avanza, se empieza a desvanecer el color azul, empieza a obtener un color más claro, y eso indica que se está calentando. Entra frío y sale caliente. El otro entra caliente y sale más frío. ¿Sí se entiende la imagen? Sí, profe. Ok, seguimos. El tipo de intercambiadores, aquí está su clasificación. Pueden ser tubos concéntricos o de doble tubo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Pueden ser compactos, pueden ser de tubos y coraza. Estos son los pasos. De 1 a 2 pasos, de 1 a 4 pasos, de 2 a 4 pasos son los pasos. ¿Sí? Los pasos. eh, que los dividen los flexores. Placas y armazón pueden ser tipo regenerativos, condensadores desde las calderas. Las calderas prácticamente son intercambiadores de calor. ¿No, nunca han visto las calderas de los ingenios? ¿Nunca han tenido la oportunidad de ver las calderas de los ingenios? ¿De los qué, perdón, profe? Las calderas de los ingenios, de los ingenios azucareros. No, bueno, aquí en Minatitlán está la refinería y tiene varias calderas, pero no sé si sea la misma de la Ah, que sí, estamos hablando. aunque sí, porque en caso de las calderas tienen pues básicamente una caldera genera vapor a partir de agua, ¿sí? A partir de agua, ¿sale? Pero entonces en este caso, el vapor, ¿sí? El vapor va a hacer funcionar ya sea las turbinas o cualquier tipo
de equipo que requiera calor. Pero eso lo va a hacer a través de una transferencia de calor, ¿sí? A través de a través, pues, de un intercambiador de calor, ¿sí? Que podría ser la caldera. Pero bueno, de allí tenemos doble ejemplo de intercambiador de calor industriales, ¿sí? Pueden ser, ya les dije, tubos concéntricos, de coraza y tubos, de placas, compactos y regeneradores. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El primero son tubos concéntricos y de doble tubo. A ver, ¿alguien puede leer el texto? Están construidos por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes. Uno de los fluidos fluye por el interior del tubo de menor diámetro y el otro fluye por el espacio anular entre los dos tubos. Hay dos configuraciones en cuanto a la dirección de los fluidos: a contracorriente y en paralelo. A contracorriente, los dos fluidos entran por los extremos opuestos y fluyen en sentidos opuestos. En cambio, en paralelo, entran por el mismo extremo y fluyen en el mismo sentido. Ok, sí. Dice que se llaman concéntricos porque hay tubos, los tubos están dentro del otro tubo. Sí, por eso se llaman concéntricos. ¿Vale? Concéntricos. Como se ve aquí en la imagen, está el tubo grande, que sería la carcasa, y los fluxes que van por dentro. Y si uno de los fluidos fluye por el interior del tubo de menor diámetro y el otro fluye por el espacio anular entre los dos tubos. ¿Sí? O sea, un fluido entra por el tubo pequeño y el otro entra por el tubo grande entre el espacio que hay entre esos dos tubos. ¿Sale? Y el flujo puede ser en sentido paralelo, donde los dos fluidos van en el mismo sentido, o en contraflujo, donde un fluido va en una dirección y el otro en la dirección opuesta. Por ejemplo, uno puede ir de izquierda a derecha y el otro de derecha a izquierda, a contracorriente. ¿Vale? Esa es este, una configuración o un tipo de intercambiador de calor. ¿Sí? Estos intercambiadores de calor, ¿sí? Lo que van a hacer, van a utilizar aletas, ¿sí? Los tubos están aleteados, estos, ¿sí? Tienen como aletas, ¿sí? Alrededor. Esto lo utilizan para hacer la transferencia, para aumentar el área de transferencia de calor, ¿sale? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que exista una transferencia de calor entre un fluido y otro, pero esa transferencia de calor está directamente relacionado o está en función del área de contacto. Es decir, que mientras más área de contacto exista, ¿sí? Entre el fluido, ¿sí? Y la tubería, se va a producir una mayor transferencia de calor. En sentido contrario, mientras menos áreas de contacto exista, menos transferencia de calor va a haber. ¿Sí? Entonces, para eso se ponen estas aletas, ¿sí? Porque se amplía el área de contacto. Y que puede ser de forma longitudinal, es decir, a lo largo de la tubería, o de manera transversal, de forma helicoidal. ¿Sí? Helicoidal, como que si, bueno, una especie de espiral, ¿sí? Alrededor de la tubería, ¿sale? De forma helicoidal. Entonces, ya sea que sean de forma helicoidal o longitudinal, ¿sí? La idea es aumentar el área de contacto para incrementar
la transferencia de calor. ¿Sí? ¿Sí quedó claro aquí? Ok. Profe. Lo dice tubos concéntricos de doble o doble tubo. A ver, dice, están diseñados para conseguir un área superficial de transferencia de calor por unidad de volumen. Dice, los dos fluidos normalmente se mueven en direcciones ortogonales entre sí. Ortogonal quiere decir de forma perpendicular. Perpendicular quiere decir que se forma un ángulo de 90 grados. Es decir, que un fluido se mueve de forma horizontal y el otro se mueve de forma vertical y por eso se llama flujo cruzado. El flujo cruzado se clasifica en mezclado, dice uno de los fluidos fluye libremente en dirección ortogonal al otro sin restricciones y no mezclado, ¿vale? Aquí vemos que estos son esta es la tubería, los flux, ¿sí? Y pues secciones, estas secciones, ¿sí? Sirven para aumentar el área de contacto, ¿sí? Para que se produzca una mayor transferencia de calor. ¿Sí? De forma, hiciéramos un corte, hiciéramos un corte ¿sí? Transversal al intercambiador de calor, se vería así, ¿sale? Estos círculos, ¿sí? Representan cada uno de los fluxos. Obviamente, este dibujo es solamente representativo, ¿sí? En la realidad, la cantidad de fluxos es bastante grande también entre cada intercambiador. ¿Sí? Esta es la configuración de un intercambiador de calor de tubo y coraza. A ver, ¿quién del texto? Tubos y coraza. El intercambiador de calor de coraza y tubos es el más utilizado en las industrias. Está formado por una coraza y multitud de tubos. Se clasifican por el número de veces que pasa el fluido por la coraza y el número de veces que pasa el fluido por los tubos. Los tubos que van por dentro de la coraza son colocados mediante una tapa deflectora perforada. Estas placas deflectoras están colocadas para generar un flujo cruzado e inducir una mezcla turbulenta en el fluido que va por la coraza, lo que mejora la transferencia de calor por Convección. Ok. Bueno, entonces, ¿qué nos dice aquí? Que dice, está formado por una coraza y multitud de tubos, ¿sí? La coraza es esta parte redonda. Los tubos es cada círculo que se aprecia en la imagen. ¿Sí? Y dice que estos intercambiadores, muchas veces, ahorita lo vamos a ver más adelante, que esos tubos, este, lo que hacen que están doblados en la parte interna, ¿sí? Es decir, que fluyen en un solo sentido y cuando llegan al final de la longitud de la coraza, ¿sí? Se le hace un doblez y vuelven a regresar, ¿sí? Como un zigzag, ¿sale? Después llegan al otro extremo y se le hace otro doblez, ¿sí? Y vuelve a regresar, ¿sí? Así varias veces repetidas. Y muchas veces está dividido en dos secciones para aumentar el tiempo. Esto es para aumentar el tiempo
porque otro factor importante en la transferencia de calor es el tiempo. Ya vimos un factor que sería el área de contacto. ¿Sí? La transferencia de calor está en función del área de contacto y está en función del tiempo. ¿Sí? En función del tiempo. ¿Vale? Entonces, un ejemplo claro es que si, por ejemplo, ponen la mano en un metal y que está caliente, si lo ponen durante un segundo, a lo mejor no les va a quemar mucho, pero si agarran ese metal, no sé, un pedazo de lámina o un pedazo de tubo que está muy caliente, lo agarran durante 5 segundos, ¿qué les va a pasar? Les va a quemar más. ¿Por qué? Porque el tiempo que están en contacto con ese objeto es mayor. ¿Sale? Entonces, otra variable que está en función de la transferencia de calor es el tiempo de contacto. ¿Sale? Y también dice que los intercambiadores de calor, eh, dígame, voy, no, no. Sí, dice que los intercambiadores de calor tienen en la parte interna eh, como unas secciones, está dividido en secciones, ¿sí? Que se llaman, y es cada elemento que divide al intercambiador de calor en secciones, se le llama deflectores. Eso es para generar un flujo turbulento. ¿Sí? No necesitamos un flujo laminar, sino un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque cuando hay un flujo turbulento, la transferencia de calor es más eficiente, ¿sí? Que cuando es de manera laminar. ¿Sí? Bueno, aquí podemos ver unas imágenes de intercambiadores de calor. Si las alcanzan, si las aprecian en la diapositiva. Sí, maestro. ¿Sí? Vean, por ejemplo, ven estos tubos, es lo que yo les digo, estos son los flux, se llaman flux, ¿sí? Estos tubos, ¿sale? Esos tubos, entonces, el fluido caliente, ¿sí? Va a través de esos tubos, entra a través de esos tubos, ¿sale? Aquí está, ¿sale? Y son asegurados, ¿sí? Aquí a través de este elemento, ¿sí? Este elemento también tiene orificios para mantener en su posición correcta cada uno de los tubos, ¿sí? Ven, aquí está el operador, aquí está está soldando, hay un elemento, puede estar quebrado o gastado una parte, ¿sí? Que está soldando, ¿sí? Aquí ya se ve más completo en esta imagen, ¿sí? Ven como lleva unos anillos también, a lo largo lleva unos anillos, precisamente para asegurar cada uno de los tubos, ¿sí? Y armado se vería así, ¿vale? Aquí está una sección donde entra el fluido y una vez que se llena, pues empieza a avanzar a través de esos tubos que están aquí. ¿Sí? Pero así se ven, estos son los tubos. ¿Sí? Estos son los flux. ¿Sí? Es- Y aquí ya está armado. Digo, esta es la carcasa. Y aquí en estas partes entran los fluidos. Y entra. ¿Vale? Esto se llena y empieza a fluir a través del intercambiador. ¿Sí? Ahora la configuración, si vean aquí, la configuración de los tubos también es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden estar
pueden tener un arreglo de manera cuadrada, un arreglo cuadrado, ajuste cuadrado. Y esta configuración se permite una mejor limpieza de los tubos y también hace que haya una menor caída de presión en el lado de la coraza. ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? Tiene un arreglo cuadrado. ¿Sí? Dice que esto facilita su mantenimiento, como la limpieza. ¿Sí? ¿Por qué la limpieza? Porque a los tubos, ¿sí? Como por ejemplo el agua es muy oxidante, entonces el tubo va a empezar a tener incrustaciones, ¿sí? Incrustaciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Obviamente esas incrustaciones cuando son lo suficientemente grandes, se empiezan a acumular y empiezan a formar una capa ya sea en la parte interna o la parte externa de la tubería. Entonces, esa capa, aunque parezca insignificante, sí afecta. ¿Por qué? Porque esa capa funciona como un aislante de calor. ¿Sí? Si ese aislante que se forma ahí, esa capa que funciona como aislante, va a disminuir la eficiencia de la transferencia de calor, ¿sí? Es decir, lo va a hacer menos eficiente. ¿Por qué? Porque esa capa está haciendo que el calor no se transfiera a la misma velocidad, ¿sí? Sino a una velocidad más lenta. Entonces, por eso los intercambiadores de calor necesitan mucha limpieza, ¿sí? Su superficie interna y externa necesita estar completamente limpia, precisamente para que no afecte el proceso de transferencia de calor, ¿sí? Y mantenga su eficiencia adecuada. Pero también podemos tener otro tipo de ajuste, que es un ajuste dice, triangular, ¿sí? Y si se consigue una mayor superficie de transferencia de calor, pues con el ajuste cuadrado no se consigue. Si la distancia de centro a centro de los tubos es muy pequeña, no se puede limpiar, ¿sí? Vean, esto dice que es más eficiente este arreglo, pero ¿qué es lo que pasa? Que necesita un ajuste más pequeño, un claro menor, ¿sí? Y esto va a dificultar pues la limpieza, sobre todo en la parte externa de la tubería y en la parte externa, porque el área va a estar muy pequeña, muy restringida para poder limpiarlo. Entonces, ese es el inconveniente, pero de manera energética es más eficiente el triángulo que el cuadrado. ¿Sale? Tuberías de tubos y corazas. Esto es lo que yo les decía. Si ven aquí los, la foto, el gráfico, perdón, el anterior. Sí, sí ven el gráfico, bueno, la imagen, Sí, sí, vean, sí, Sí, profe. la parte interna, esto es lo que el fluido no se va a mover de forma laminar, ¿sí? Por ejemplo, cuando fluye un río de forma quieta. ¿Por qué? Porque sí se puede, pero en ese estado la transferencia de calor no es muy eficiente. Lo que se tiene que hacer es hacer un flujo turbulento, como cuando el agua se mueve y choca con piedras, ¿sí? Hay un flujo turbulento. Entonces, para producir esa turbulencia, ¿sí? Se colocan aquí o se divide en secciones y se ponen estos elementos que se llaman deflectores. Por ejemplo, cuando el fluido venga aquí, va a venir y va a chocar aquí, y va a ser un choque. Obviamente este choque va a disminuir la velocidad, porque el agua va a venir y va a chocar, y aquí se va a producir una turbulencia, entonces después brinca
a través del deflector. El, la trayectoria del agua está marcada por la línea punteada. Baja y choca aquí, choca con el otro deflector, entonces tiene que bajar, ¿sí? Y luego baja, luego viene para acá y choca con el otro deflector. Aquí se produce otra turbulencia y tiene que subir y ya baja. ¿Sale? Baja. Entonces, esto es lo que produce un flujo turbulento. Y porque no conviene que el fluido vaya o se mueva de forma laminar. Tiene que ser de forma turbulenta para que la transferencia de calor sea más eficiente. ¿Sale? Y vean que no solamente eso, también pueden ser dobles. Por ejemplo, si aquí la temperatura de mi fluido no alcanzó lo que yo necesito, y pues como que si yo lo volviera a conectar a otro transferencia, a otro cambiador de calor para bajarle todavía más la temperatura. Por ejemplo, a lo mejor entró de 100 y salió de 70, pero yo no lo necesito a 70, lo necesito a 30 grados. Entró a 100 y salió a 70, pero yo lo necesito a 30. Entonces, lo vuelvo a conectar otra vez a otro paso, ¿sí? Y ya si entra en 70, a lo mejor ya que va a salir en 30 grados el fluido, ¿sale? Entonces, si yo todavía no lo consigo, bajar la temperatura a la cual yo necesito, pues le conecto otro, ¿sale? Hasta que la temperatura disminuya al nivel que yo lo necesito. Que yo la necesito. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, aquí les puse una imagen de un intercambiador de calor. La parte roja representa el fluido caliente y la parte azul es el fluido frío. Vean cómo el fluido caliente entra a esta sección. Es una cámara. En el momento en que se llena todo de fluido caliente, ¿sí? Entra los flux. Entra los flux, ¿eh? Entra y se llena esta otra cámara. ¿Vale? Se llena esta cámara. Luego que se llena, vuelve a moverse a través de los flux. ¿Sale? Y entra por la parte de arriba y sale por la parte de abajo. Y líquido caliente. Está líquido caliente, pero está a diferentes temperaturas. Ahora, el fluido frío va a través de la coraza. A través de la coraza. Viene, y viene esta parte. Luego aquí baja. Vean que tiene aquí los deflectores. Aquí están los deflectores. Entonces el fluido hace esta trayectoria. Hace esto. Hace esto. Llega aquí y desciende. Desciende y vuelve y choca con el deflector y vuelve a subir. Baja, sube y baja. Llegando a esta parte, pues ya es la salida. Líquido frío, sí, pero obviamente ya no está tan frío, porque ya se hizo la transferencia de calor. Internamente, así trabaja un intercambiador de calor. ¿Sí? Solamente enfría un fluido, o lo puede calentar también. El intercambiador de calor lo puede enfriar o lo puede calentar como una caldera. ¿Qué es lo que hace una caldera? ¿Qué es lo que pasa en una caldera? Bueno, pues que el agua en esta parte, aquí entraría. ¿Sí? Entraría aquí el agua. ¿Sí? Y pues después, toda esta parte estaría en contacto. ¿Sí? ¿Con qué? Pues con el fuego, con la llama, con el fuego. ¿Sí? Entonces todo se va a calentar, se convierte en vapor.
Después de vapor, se aumenta presión mediante una bomba y se presuriza y ya se manda a lo que se vaya a necesitar mover, por ejemplo, una turbina. ¿Sí? Una turbina o aire, más que nada turbina, ¿sí? Para el funcionamiento de turbinas. Bueno, seguimos. Quizá otro dibujo, aquí se aprecia un poquito mejor. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, maestro. Sí, vean, este gráfico está más representativo. ¿Sí? Vean aquí el número 1, entrada de fluido a los tubos. Entra, aquí está el número 1, ¿sí? Entra aquí, se llena esta sección, se llena y fluye, ¿sí? A través de la tubería, fluye, llega a esta trayectoria. Y vean que cuando baja, ya aquí ya está un color rojo más claro. ¿Y por qué? Porque ya va más frío. Viene y sale, número 2, salida de fluido de los tubos, aquí ya sale frío. Contrario al otro fluido que se encarga de enfriarlo, entra por la coraza, y vean a través de los deflectores, vean la trayectoria que sigue, sube y baja, sube, vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar. Todo esto que ocasiona que el fluido sea turbulento, el movimiento sea turbulento, ¿sí? Y ya cuando llega al final, pues sale aquí en el número 4, entra en el 3 y sale en el 4, pero entra en azul, quiere decir que entra frío y ya sale, a lo mejor también todavía frío, pero ya más caliente, ya no tan frío. Y ya la temperatura que tiene ya es más grande, más alta, es más alta, ¿sale? Esta parte. Entonces, aquí se puede ver cómo se hace la transferencia de calor de manera interna. La transferencia de calor, les voy a repetir, está en función, número 1, bueno, depende de muchas cosas, pero hasta ahora hemos visto que está en función del área de contacto, ¿sí? Es decir, la cantidad de fluxes en este caso, o de flux, ¿sí? Está en función también de este, la velocidad que lleve, ¿sí? Es decir, el tiempo de contacto. Y ese tiempo de contacto se va a traducir en la velocidad del fluido. Al hacer este movimiento, pues el agua va más lento que si fuera solamente en línea recta. ¿Sí? Entonces depende del área de contacto, depende de la velocidad del fluido. Y aquí depende de la velocidad del fluido. Ok. Bueno, este es lo mismo prácticamente. Ya ven, entra, se viene por aquí, entra en el 1, hace este recorrido, baja, viene, regresa otra vez y sale por el 4. Y el otro aquí entra, ¿sí? Hace este recorrido, baja y sale por el 3. El 2 sale por el 3 y el 1 sale por el 4. ¿Sale? 1 y 4. Bueno, hasta aquí, entonces, hemos visto la parte que corresponde al funcionamiento de un intercambiador de calor. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué podríamos decir que es un intercambiador de calor? Cómo definimos un intercambiador de calor? Pues son equipos que su funcionamiento es transferir el calor, ¿no? Pues, Ok, es un equipo, es una máquina, sí, es un equipo cuya función va a ser, ¿sí? Transferir el calor
de un fluido a otro, ¿sí? De un fluido a otro, sin la necesidad de mezclarse, Mezclarse, sí. ¿sí? Sin la necesidad de mezclarse, ¿sale? Esa va a ser la función, ¿ok? ¿Sí? Las configuraciones, ¿sí? En función del flujo, que puede ser en flujo paralelo, puede ser a contraflujo, o puede ser en flujo cruzado, ¿sí? Sus elementos, pues prácticamente serían los flux, ¿sí? Y la coraza, ¿vale? Y los fluidos con que se vaya a trabajar, ¿sale? Bueno, ahora esa es la parte teórica, la parte conceptual de los elementos. Ahora vamos a ver cómo diseñar un intercambiador de calor, ¿sí? Cómo diseñarlo, ¿sí? Y para poder diseñarlo, ¿sí? Tengo que entrar a la parte de los números. Es decir, por ejemplo, yo tengo que saber, por ejemplo, a qué temperatura entra el fluido caliente, ¿sí? Y a qué temperatura va a salir, a qué temperatura va a entrar el fluido frío y a qué temperatura va a salir, ¿sí? Eso lo necesito saber, ¿sí? Pero para saber eso tengo que hacer números, tengo que hacer cálculos. Entonces ahorita les voy a enseñar el proceso, ¿sí? Para diseñar un intercambiador de calor, ¿sí? Que si conocemos ciertas variables, nosotros podemos saber a qué temperatura voy a tener a la entrada y qué temperatura voy a obtener a la salida, ¿vale? Entonces, no vamos a acabar ahorita, pero vamos a ir avanzando. De la siguiente diapositiva es diseño de intercambiadores. ¿Sí? ¿Se hizo el cambio? Sí, maestro. Ajá, aquí dice las fases a seguir en el diseño de intercambiadores de calor. Para este caso solamente va a ser de casco y de tubo. Como leímos en la literatura, es el más común en la industria. ¿Sale? Recuerden que vimos diferentes intercambiadores de calor. Hay varios, pero vamos a irnos por lo más común, ¿sí? En este caso va a ser para un intercambiador de calor de casco y de tubo, ¿vale? Exclusivamente para eso. Entonces, como número uno dice, tenemos que comprobar el balance de energía. El balance de energía. Y para calcular el balance de energía, debemos de conocer el caudal. ¿Qué es el caudal? ¿Saben qué es el caudal? El caudal, cuando dice un río, el río es muy caudaloso. ¿A qué se le viene la palabra caudal? La fuerza de la corriente, ¿no? Mm, más que la fuerza, es la cantidad de agua. Ah, ok. Ajá, la cantidad de agua. Cuando dice, es uno de los ríos más caudalosos, es decir, es uno de los ríos que contiene o que transporta mayor cantidad de agua. Entonces, por definición, el caudal es la cantidad, es el volumen entre el tiempo. Por ejemplo, 3 metros cúbicos o 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿sale? O si hablamos de metros cúbicos o 10 litros cúbicos sobre segundo, sobre minuto, ¿sale? Entonces, ese es caudal, es la cantidad de agua o la cantidad de un fluido, ¿sí? Entre el tiempo, ese es el caudal. Entonces, tenemos que conocer el caudal de los fluidos a la entrada y a la salida, tanto el fluido caliente como del fluido frío. ¿Quién nos va a dar ese caudal? Pues la bomba. Y la bomba que nosotros vamos a utilizar nos va a dar el caudal, ¿vale? A partir de la bomba.
o en la parte del caudal también tenemos que conocer las temperaturas. La temperatura de entrada y de salida de los dos fluidos. Eso es fácil, con un termómetro los podemos medir, ¿vale? Con un termómetro. Las presiones, la presión también me la va a dar la bomba, ¿sí? La presión es la fuerza que se aplica por unidad de área. En la industria, pues son los PSI o la libra sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? PSI o libra sobre pulgada cuadrada, o también está el kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Sale? El PSI. Y algunas propiedades físicas de los fluidos, como el coeficiente de transferencia de calor. ¿Sí? Cada fluido, ¿sí? Sí, tiene un coeficiente de transferencia de calor diferente. ¿Por qué? Porque cada fluido, ¿sí? Tiene la capacidad de transferir calor de forma diferente. ¿Sí? No todos reaccionan al calor de igual forma. Entonces, ese coeficiente de transferencia de calor me dice qué tan rápido un fluido tiene la capacidad de ganar o ceder calor. Entonces, eso lo debo conocer. Debo conocer el caudal, debo conocer la temperatura, debo conocer las presiones y debo conocer el coeficiente de transferencia de calor. En el punto 1. En el punto 2, debo de asignar las corrientes al tubo, o sea, al intercambiador de calor, que les dije que puede ser como puede ser como puede ser a, a contraflujo, ¿sí? O en paralelo, en sentido paralelo, o a contracorriente, ¿sí? En este caso, para el de casco, solamente vamos a utilizar a contraflujo o en sentido paralelo. Asignar las corrientes al tubo y al casco, y también de ver que el fluido que va a ir a través de la tubería o a través de los flujos y a través del casco. Tenemos que sacar los diagramas térmicos. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Cómo sacar los diagramas térmicos. El 3. El 4. Determinar el número de intercambiadores en serie. Es decir, cuántos intercambiadores voy a conectar. Van a ser 1, 2 o 3. Número de intercambiadores que van a estar en serie. Y como ya les dije, si a la entrada, si después de pasar el fluido a través del intercambiador, no tengo la temperatura que necesito, pues lo vuelvo a conectar a otro y para que baje todavía más la temperatura. ¿Sale? Está en serie. El 5 dice calcular los valores regidos de la diferencia media de temperatura. Ese es otro parámetro. El 6, seleccionar el diámetro. Vean, el diámetro, el espesor, el material, la longitud y la configuración de los tubos. El diámetro. ¿Saben qué es el diámetro, no? La medida ahora sí que sería del círculo del tubo, ¿no? Ajá, Alrededor. ok, sí. La anchura del tubo. ¿Sí? El contorno es el perímetro, pero la anchura del tubo es el diámetro. ¿El espesor de qué? El espesor de la tubería. ¿Sí? ¿De qué espesor es? El grueso de la pared. El tipo de material también. La longitud, es decir, qué tan largos son los tubos. Y la configuración de los tubos, que pueden ser, les dije, puede ser cuadrada o puede ser triangular. ¿Sí? Estimar los coeficientes de la película y de la suciedad. ¿Sí? Coeficiente de la película y de la suciedad. Les dije que una tubería, ¿sí? De ese tipo, pues al estar en contacto con esos fluidos, empieza
a tener incrustaciones. Esas incrustaciones, cuando se acumulan, forman una capa, una película. Y esa película, pues, afecta a la transferencia de calor. Entonces hay que calcular ese coeficiente. Calcular la superficie o el área estimada, porque la superficie o el área de contacto afecta directamente a la transferencia de calor. Y el tamaño del casco, y son de 2 pasos en tubo, ¿sí? ¿De cuánto? El número de pasos de la tubería, ¿vale? Ese es el 9, ¿vale? El 10, calcular las pérdidas de presión en los lados del tubo. Y calcular las pérdidas de presión en el lado del tubo y recalcular el número de pasos para cumplir con las pérdidas de presión admisibles, ¿sí? Las pérdidas de presión en el lado del tubo, ¿sí? Va a haber una pérdida de presión. No es la misma que va a tener a la entrada, porque recuerden que ¿qué pasa en el tubo? ¿Qué pasa cuando, bueno, el fluido viene desde la bomba? ¿Sí? Esa presión se transmite a través de la tubería. Y cuando entra en el intercambiador, vemos que, a ver, voy a regresar un poco, entra y llena este compartimento que se ve, aquí no se ve tan claro, se ve aquí o antes, a ver dónde era, dónde me pasé, aquí se ve, aquí era uno, aquí en esta parte, ¿se alcanzan a ver aquí? En la rojo, ¿sí? Aquí obviamente como aumenta el volumen, disminuye la presión, ¿sí? Al aumentar el volumen, disminuye la presión, entonces hay una pérdida de presión aquí, ¿sí? Por este volumen que este, es donde entra el líquido o el fluido caliente, ¿sí? Hay un aumento de volumen, por lo tanto hay una pérdida de presión, ¿vale? Eso también hay que calcularlo. Bueno, también asumir la separación entre desviadores y el área de paso para conseguir la pérdida de presión en casco. ¿Sí? Otra vez la presión, los coeficientes de la película del tubo y del casco utilizando velocidades máxicas, ¿sí? Flujo máxico. Tenemos, bueno, sí, la velocidad del fluido y recalcular los coeficientes globales de transmisión de calor y comprobar si tenemos suficiente superficie de intercambio. El 13, el 14, si la superficie de intercambio es muy grande o muy pequeña, revisar los estimados de tamaño de carcasa y repetir las etapas 9 al 13, ¿vale? Entonces, esos 14 puntos hay que ir siguiendo para diseñar un intercambiador de calor, ¿vale? Entonces, vean más adelante, es lo que vamos a ir viendo la siguiente clase, todos esos cálculos, ¿sí? Esos cálculos que están aquí, ¿sí? Todo esto, la parte de los diagramas térmicos, ¿sí? Las temperaturas, ¿sí? Las temperaturas, ¿sí? Entonces, bueno, sería esto. Y ya tengo otro documento donde está muy largo ese tema. Y con eso les digo todo, está muy largo. Pero vamos a intentar ver lo más que se pueda, ¿vale? Porque sí está muy largo este tema, principalmente esta parte, lo que es el diseño, ¿sí? Porque hay que hacer varias cosas. Bueno, pero por hoy, pues aquí la vamos a dejar, ¿sí? Hasta aquí, hasta los pasos.
Ya les dije más o menos a grandes rasgos cuáles son los pasos que vamos a ir siguiendo para hacer el diseño de un intercambiador de calor de casco y de tubo. ¿Vale? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy. ¿Vale? Ya la siguiente clase o el siguiente miércoles le seguimos. ¿Sí? Sí, está bien, maestro. Ok, Sí, profe. bueno. Ya nos estamos viendo la siguiente clase. Ya nomás, ahí les mando la tarea en la plataforma para que la vayan haciendo. Ahora todavía no está en este momento, pero yo creo a más tarde mañana ya se las tengo. Están otras, pero vamos a ir cambiando cosas. Entonces, ya yo les mando un mensaje para notificarles en el grupo cuando ya esté cargada la tarea. ¿Vale? Está bien, maestro. Bueno, vale, por mi parte sería todo. Ya nos vemos siguiente miércoles. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Sí, profe, gracias. Hasta luego, Luego, compañero. hasta luego, Kevin.